Hay historias que no solo duelen, se quedan incrustadas en la memoria como una herida que nunca termina de cerrar. Historias que obligan a mirar de frente aquello que preferimos ignorar, la injusticia, la pobreza, la crueldad disfrazada de orden. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más desgarradores del México porfirista. Una historia donde una madre luchó contra un sistema entero y un hijo nació condenado sin haber cometido ningún crimen. Una historia real que reveló lo más oscuro de las prisiones, del clasismo y de lo que puede hacer una sociedad cuando decide cerrar los ojos ante los más vulnerables. Prep, Raid, porque este viaje no te va a dejar igual. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Me encanta leerlos. Si te gustan las historias reales, que remueven emociones y te hacen cuestionarlo todo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo al canal y me permite seguir contando relatos que merecen ser escuchados. Hay historias que parecen hechas para desaparecer. Historias que el poder intenta esconder bajo toneladas de silencio porque muestran lo que nadie quiere aceptar. Que bajo el brillo del llamado progreso había una oscuridad tan profunda que podía devorar vidas enteras. En el México del Porfiriato, donde los periódicos hablaban de tranvías eléctricos, banquetes y óperas europeas, existía un país paralelo, uno construido sobre el sufrimiento de quienes no tenían apellido ilustre ni dinero para comprar justicia. Es ahí donde nace este relato, en el rincón más incómodo de nuestra memoria social. Hablar del caso de María Guadalupe Hernández y su hijo José de Jesús no es solo recuperar un suceso trágico, es abrir una ventana al funcionamiento de un sistema que castigaba la pobreza con la misma dureza que a un crimen. Durante décadas, esta historia se transmitió casi en susurros entre archivos judiciales olvidados, testimonios arrancados al tiempo y relatos que sobrevivieron únicamente porque algunos cronistas se negaron a dejar que el olvido triunfara. Este no es un cuento inventado para conmover, es un espejo histórico que nos obliga a mirar lo que fuimos y lo que aún somos. Lo que hace tan dolorosa esta historia es que no nació de un acto aislado, no es la tragedia de una sola mujer, ni de un solo niño atrapado entre rejas. Es el retrato de una estructura entera, una sociedad entera, que consideraba normal que los hijos de mujeres encarceladas vivieran y murieran dentro de prisiones sin haber cometido delito alguno. Por eso este caso se vuelve excepcional, no solo por lo que ocurrió, sino porque uno de esos niños logró salir, aunque su libertad llegó acompañada del cadáver de la única persona que lo amó. Este primer capítulo no pretende resolver nada, solo abre la puerta. Te invita a caminar con cautela hacia un tiempo donde el silencio valía más que la verdad y donde la justicia tenía precio. Lo que viene no es ficción, ni leyenda urbana, es un fragmento de realidad que sobrevivió contra todo pronóstico. Una herida histórica que todavía late bajo la piel de nuestro presente. Para comprender por qué ocurrió esta tragedia, es necesario regresar a 1891, a una ciudad de México que vivía una transformación acelerada. El discurso oficial hablaba de modernidad, ferrocarriles, electricidad y desarrollo, pero ese brillo no iluminaba a todos por igual. Mientras las familias adineradas vivían rodeadas de lujo europeo, miles de mujeres indígenas o mestizas trabajaban como sirvientas en condiciones que hoy calificaríamos sin dudar como explotación. Para ellas, no había derechos laborales, ni horarios, ni descanso. Su vida pertenecía a la casa donde servían. María Guadalupe Hernández era una de esas mujeres. Había llegado desde Hidalgo huyendo del hambre tras la muerte de su esposo en una mina. Tenía 3 hijas pequeñas, y como tantas mujeres de la época, aceptó un trabajo como sirvienta, porque era la única forma de garantizar que sus hijas no murieran de hambre. No era un trabajo, era una condena disfrazada de oportunidad. Lavaba, barría, cocinaba y obedecía sin protestar, porque una queja podía costarle la calle. La ciudad, mientras tanto, vivía una especie de doble moral. En los barrios donde vivían las élites,
El refinamiento europeo era un símbolo de estatus en vajillas de porcelana inglesa, perfumes franceses, tertulias literarias, bailes, pero detrás de esos muros elegantes, las sirvientas dormían en cuartos sin ventanas, compartían un petate viejo y se levantaban antes del amanecer para preparar la casa que nunca les pertenecería. Eran indispensables, pero invisibles, necesarias, pero prescindibles, humanas, pero tratadas como objetos. Este era el contexto en el que se encontraba María Guadalupe en una madre viuda, pobre, vulnerable, atrapada entre el hambre y el deber, y junto a ella, su hija de 13 años, María del Refugio, quien trabajaba como ayudante de cocina. Ninguna de las dos sabía que estaban a punto de cruzar un umbral del que ya no habría retorno. Todo lo que ocurriría después tenía raíces profundas en esta desigualdad inicial, en un país que veía a las mujeres pobres no como ciudadanas, sino como herramientas. La casa de los Rivas del Valle era un símbolo perfecto de la hipocresía porfirista. Desde afuera parecía un palacio en cantera gris, balcones de hierro forjado, muebles de caoba, un patio lleno de geranios. Pero dentro, la dinámica era clara. La familia pertenecía al mundo de los privilegiados, y las sirvientas existían solo para servirlos. Alberto Rivas del Valle, el hijo del matrimonio, tenía fama de ser un joven educado y refinado. Lo que nadie decía en voz alta era su tendencia a llegar borracho, a gritar, a golpear paredes y a descargar su frustración sobre quienes eran demasiado pobres para defenderse. En esa casa trabajaba Cuca, como todos llamaban a María del Refugio. Tenía 13 años y trabajaba como adulta, molía maíz, lavaba, cocinaba, limpiaba. Cada movimiento suyo estaba marcado por el miedo. ¿Cómo no? Sabía que si algo salía mal, sería ella quien pagaría las consecuencias. Y aún así, cada día cumplía su rutina sin protestar, sin llorar, sin detenerse. Su madre la había criado para sobrevivir, no para quejarse. Alberto la observaba con la impunidad de quien sabe que nada puede tocarlo. Para él, Cuca no era una niña, era una sirvienta. Un objeto más dentro de la casa. Cuando aquella noche llegó tambaleándose, pidiendo chocolate caliente, no buscaba comida, buscaba desahogarse. Y la encontró a ella, sola, vulnerable, obediente. Para Cuca no hubo forma de escapar. La cocina se convirtió en su prisión, y su delantal blanco en el testigo silencioso de lo que la justicia nunca quiso ver. Y así, en medio de esa casa que presumía piedad cristiana y buenas costumbres, ocurrió el crimen que detonó todo. El silencio posterior fue incluso más cruel que el acto mismo. Nadie defendió a la niña, nadie la llevó a un médico, a nadie le dio voz. En aquella casa elegante, el único valor que se protegía era el honor del señorito. Lo demás era descartable. El cuerpo de Cuca no tardó en mostrar las consecuencias. Sangraba, se mareaba, temblaba al caminar. Su madre, María Guadalupe, supo al instante lo que había ocurrido. No necesitó preguntas, no necesitó testigos. El sufrimiento de una hija es un idioma que una madre reconoce incluso con los ojos cerrados. Sin embargo, la casa donde trabajaban no permitió un médico, ni un descanso, ni una explicación. Para la señora de la casa, eran cosas de mujeres. Para Alberto, era algo que jamás debía ser mencionado. La situación empeoró con los días. Cada gota de sangre era una advertencia. Cada desmayo, un grito silencioso. Y cuando llegó la madrugada del 5 de noviembre, la tragedia alcanzó su punto más cruel en Cuca. Murió en los brazos de su madre, desangrada por un aborto espontáneo que ninguna autoridad habría reconocido, y que la familia Rivas del Valle fingió no ver. Tenía 13 años, y la única despedida que recibió fue una vela de cebo en la azotea. Pero la muerte de una hija no se entierra con silencio. Y cuando María Guadalupe fue a pedir ayuda para el entierro, recibió la burla más cruel. ¿Para qué gastar en una muerta?, dijo Alberto. Esa frase fue el filo que quebró lo que quedaba del alma de una madre.
En ese instante, el dolor se convirtió en acción. No fue venganza. Fue el grito final de alguien a quien le habían arrebatado todo. El cuchillo cebollero se hundió 17 veces en el cuerpo del joven. Alberto murió sin entender que la impunidad tiene límites, incluso en un país donde la justicia se compra. María Guadalupe no huyó. No negó nada, no pidió perdón. Tal vez porque sabía que no existía castigo que pudiera ser más doloroso que el que ya vivía. Ese acto, tan brutal como comprensible, marcaría el destino de su vida y el nacimiento de otra. El juicio contra María Guadalupe fue una farsa desde el primer día. No importaba la verdad, ni la muerte de su hija, ni la violencia previa. Lo único que importaba era proteger el apellido Rivas del Valle. En las criadas que testificaron fueron descartadas por carecer de credibilidad moral. El abogado defensor apenas pudo hablar, y el juez, representante perfecto del clasismo porfirista, dictó culpabilidad sin titubeos. La justicia no estaba ciega, veía perfectamente a quién debía favorecer. María Guadalupe fue sentenciada a 20 años en la cárcel de Belén, no porque su crimen fuera más grave que otros, sino porque su condición social la hacía prescindible. Era fácil castigar a una mujer pobre con Fenian. Era una forma de restaurar el equilibrio ficticio que el porfiriato defendía con uñas y dientes. La vida de su hija no valía nada, pero la reputación de una familia adinerada sí. La prensa, controlada por los intereses del régimen, publicó apenas unas líneas sobre el caso. Lo llamaron incidente aislado, homicidio sin relevancia pública. Así funcionan los silencios oficiales, ocultan lo que incomoda, borran a quienes no encajan en la narrativa del progreso. Pero el expediente quedó, los testimonios sobrevivieron, y la cárcel de Belén esperaba con sus muros húmedos y su olor a encierro permanente. Lo que nadie sabía, y lo que transformaría esta tragedia en algo aún más profundo, era que María Guadalupe estaba embarazada. El hijo que nacería entre aquellos muros sería testigo de una vida que jamás eligió. Un niño condenado desde antes de abrir los ojos. Su existencia cambiaría para siempre el sentido de esta historia. La cárcel de Belén era un mundo aparte. Un agujero oscuro en el corazón de la ciudad. Sus paredes gruesas, hechas de tesental, guardaban el frío como si fueran tumbas. El olor a humedad y desinfectante se mezclaba con el de cuerpos hacinados, enfermedades y desesperación. Allí las mujeres dormían en petates podridos, respiraban aire viciado y recibían una comida al día que apenas era suficiente para mantenerse en pie. Belén no era una prisión, era una sentencia de deterioro físico y emocional. Fue allí, entre periódicos viejos y mantas sucias, donde María Guadalupe dio a luz a José de Jesús. No morhubo dicho. No hubo agua caliente, no hubo sábanas limpias, solo una presa ayudó en el parto, usando un rebozo como manta improvisada. Aquel niño nació llorando, como si la vida misma se negara a comenzar en un lugar tan hostil. Sus primeros segundos fueron un testimonio de supervivencia, y su llegada al mundo fue casi un acto de resistencia. Durante sus primeros años, José de Jesús vivió encerrado en la celda 47, un espacio de 2 metros por 3, donde apenas entraba un rayo de luz al mediodía. Sus juguetes eran huesos pulidos y trozos de carbón. Sus primeras palabras fueron guardia y rejas. El mundo para él era una celda, un pasillo, un patio que podía visitar solo 2 veces por semana. La libertad era un concepto abstracto, tan incomprensible como un paisaje que jamás había visto. Cuando cumplió 6 años, la ley exigía que fuera enviado a un orfanato. Pero las condiciones de esos lugares eran tan terribles que muchos niños morían al poco tiempo. María Guadalupe suplicó que lo dejaran quedarse. El director accedió a cambio de silencio. ¿El niño debía volverse un fantasma? Y así fue. Durante más de una década, José de Jesús vivió oculto, invisible, sostenido únicamente por el amor de su madre y la solidaridad silenciosa de otras presas. La infancia de José de Jesús fue un ejercicio constante de supervivencia. Aprendió a leer con una Biblia vieja y a escribir sobre paredes que las guardias
limpiaban cada semana. Su educación dependía de pedazos de carbón y fragmentos de tiempo robados al encierro. Pero su verdadera escuela fue su madre, que le enseñó a resistir sin violencia, a mantenerse humano en un lugar diseñado para quebrar espíritus. A medida que crecía, el niño se volvió un ayudante indispensable para varias presas. Les leía cartas, escribía respuestas, lavaba ropa, conseguía trozos de pan. Cada favor lo pagaban con comida, lo suficiente para mantener a su madre con vida. Su existencia no tenía infancia, ni juegos, ni días libres, solo rutina, oscuridad y un amor inmenso por la mujer que lo protegía a costa de sí misma. Cuando María Guadalupe enfermó de tuberculosis, todo cambió. La tos, la fiebre, el sudor nocturno y la sangre presagiaban un final inevitable. Jess, con apenas 17 años, fue testigo de cómo su madre se consumía poco a poco. Cada noche la limpiaba, la alimentaba, la acercaba al rayo de sol que entraba por la ventana diminuta. Su amor era lo único que frenaba la muerte. Pero incluso eso tenía límites. La madrugada del 12 de marzo de 1910, María Guadalupe exhaló por última vez y dejó un último mensaje para su hijo. Mañana cumples 18. Mañana sales. No mires atrás. En aquella frase fue la llave que abrió una puerta que José de Jesús nunca había tocado. Pero su primer acto de libertad no fue salir, fue cargar el cuerpo de la mujer que lo trajo al mundo. Su primera decisión libre fue protegerla hasta el final. Cuando el guardia abrió la celda esa mañana, encontró una escena que jamás olvidarían: un joven delgado, con la mirada vacía, sosteniendo el cadáver de su madre envuelto en una sábana gris. José de Jesús no lloraba, no hablaba, no pedía nada, solo cargaba a su madre como si aún estuviera viva. Para los guardias, esa visión fue desconcertante, casi sagrada. Nadie se atrevió a detenerlo. Atravesó los pasillos sin mirar a los lados. Las presas se asomaban desde sus celdas, algunas llorando, otras persignándose. Habían visto crecer a ese niño entre rejas. Para ellas, verlo caminar hacia la libertad era una mezcla de alivio y dolor. Sabían que afuera le esperaba un mundo desconocido, y que adentro dejaba la única vida que había conocido. Pero también sabían que la libertad, para él, tenía un precio imposible de ignorar. Cuando salió al sol por primera vez, el mundo lo golpeó con una intensidad insoportable. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, ardieron. El ruido de la ciudad era abrumador. La gente lo miraba con desconcierto. Ann, un joven descalzo, con ropa rota y un bulto en brazos. Algunos se apartaban, otros se quedaban inmóviles, sin saber si estaban presenciando un acto de locura o de amor puro. El recorrido de José de Jesús por la Ciudad de México fue más que un trayecto físico. Fue una revelación dolorosa del tamaño del mundo que nunca le dejaron conocer. Caminó descalzo, con los pies agrietados, sintiendo por primera vez el calor del sol en la piel, el ruido de los tranvías, el murmullo de los vendedores y la mirada desconcertada de cientos de personas. A cada paso, la ciudad se abría frente a él como una realidad inmensa y abrumadora, demasiado grande para quien solo había conocido paredes húmedas y pasillos estrechos. Atravesó la Alameda Central y el Zócalo, sin detenerse. La gente se apartaba a su paso. Algunos se persignaban, y otros simplemente observaban con una mezcla de espanto y respeto. Había algo solemne en la forma en que cargaba el cuerpo de su madre, como si se tratara de una promesa silenciosa. Era un viacrucis en pleno siglo XX, un acto de amor que desafiaba todas las normas sociales. No pedía ayuda, no buscaba compasión, solo avanzaba, decidido, con una fuerza que nadie podía explicar. Con manos inexpertas, tomó una pala y cavó una tumba para su madre. Durante 2 horas la tierra se mezcló con su sangre y su sudor. Cuando por fin cubrió el cuerpo, dejó sobre la tierra su camisa, la misma que usó para limpiarla en su agonía. Luego se quedó quieto, mirando la tumba como si quisiera memorizarla para siempre. «Ya estamos fuera, mamá», murmuró. Fue la primera frase que pronunció en todo el día. Y la última,
que alguien lo escuchó decir antes de que desapareciera del mundo. La desaparición de José de Jesús dio paso a rumores que sobrevivieron décadas. Algunos decían que se hizo fraile en el desierto de los leones, que vivió en silencio absoluto, y que cada 12 de marzo, sin falta, repetía una sola frase: «Ya estamos fuera, mamá». Otros sostenían que regresó al pueblo de su madre, que vivió como ermitaño en una cueva de las montañas, lejos de cualquier mirada, como si la libertad fuera demasiado dolorosa. Y había quienes aseguraban que no soportó el peso del mundo exterior y que su vida terminó poco después de salir de Belén. La verdad, sin embargo, nunca pudo confirmarse. Lo que sí quedó registrado fue algo aún más conmovedor. Durante 52 años consecutivos, cada 12 de marzo aparecía una flor silvestre sobre una tumba sin nombre en la fosa común del Panteón de Dolores. Nadie sabía quién la dejaba. Los sepultureros juraban que nadie entraba esa madrugada, pero al amanecer, la flor estaba ahí, fresca, reciente, delicada. El último año en que apareció fue 1962, y desde entonces, la tierra quedó sola. Quizá porque quien la dejaba ya no estaba con vida. Quizá porque la historia necesitaba cerrar su propio ciclo. El caso de María Guadalupe y su hijo nunca llegó a los grandes periódicos. Fue silenciado, minimizado, archivado. Pero con el tiempo, historiadores, periodistas y defensores de derechos humanos comenzaron a rescatarlo. No porque fuera un caso excepcional, sino porque representaba a cientos de niños que nacieron y murieron en prisiones mexicanas sin que nadie los nombrara. El sistema penitenciario del Porfiriato, y aún el de décadas posteriores, convertía la pobreza en delito y la maternidad en condena. Lo que vivió José de Jesús no fue un accidente ahí, fue consecuencia directa de un país que prefería mirar hacia otro lado. Aunque Belén fue demolida y la tumba de María Guadalupe ya no existe, esta historia sigue viva, porque quienes la escuchan no pueden olvidarla. Hoy, más de un siglo después, todavía hay niños viviendo en cárceles mexicanas junto a sus madres. Todavía hay injusticias disfrazadas de procedimientos legales. Todavía hay historias que intentan ser enterradas. Pero mientras alguien recuerde a María Guadalupe y a José de Jesús, mientras alguien repita sus nombres, mientras alguien entienda que la memoria es una forma de resistencia, ellos seguirán ahí, finalmente fuera, pero nunca olvidados.